Para comenzar con la historia del polémico 996 hay que entender la situación de Porsche a mediados de los 90. Porsche estaba sufriendo graves problemas económicos, sus modelos ya resultaban difíciles de evolucionar. El Porsche 968 era la tercera evolución que derivaba de aquel primitivo 924. Por otra parte, el querido 993 era caro de fabricar, y su motor de 2 válvulas por cilindro refrigerado por aire era difícil de evolucionar para motorizar a la siguiente generación del 911. Por lo tanto, Porsche tuvo que idearse un camino para afrontar el nuevo siglo con garantías y recuperarse. Querían lograr una mayor rentabilidad económica con sus nuevos productos, vendiendo más unidades y ganando un mayor margen comercial por unidad vendida. La principal preocupación de los directivos era salvar a la empresa de la bancarrota. Por este motivo, y viendo que el Porsche 968 no estaba teniendo el éxito esperado, idearon un giro estratégico de 180 grados para dar la vuelta a la situación. De esta manera diseñaron el nuevo Porsche de acceso, que se llamaría Boxster, pensando ya en el futuro 911 generación 996. De esta forma diseñaron todas las piezas hasta el pilar B para que fueran montadas en ambos coches. Evidentemente, la diferente situación del motor, central en el Boxster y trasero en el 996, impedía que tras las puertas pudieran compartir las mismas piezas. Esta nueva idea supondría una gran reducción de costes para la compañía, y de paso permitiría al Baby Porsche contar con una estética que recordara a la de su hermano mayor. No contento con ello, el otro gran cambio que sufriría la nueva generación del 911 vendría por sus faros. Una estética ya anticipada por el prototipo del Porsche Boxster, la cual había sido muy elogiada en su momento. Gracias a ello, esto animó a la marca a ser montada también en la nueva generación del 911. La apuesta era muy arriesgada. Los faros circulares del 911 siempre fueron una de sus grandes señas de identidad. Estos nuevos faros con forma de huevo frito tenían un diseño totalmente único y personal, juntando en un solo módulo 5 funciones. Este nuevo faro no era caro de producir y podía instalarse en pocos minutos en la cadena de montaje. Estaba claro que la apuesta era arriesgada, más aún cuando Porsche decidió abandonar la refrigeración por aire de su famoso motor Boxster para adoptar la refrigeración líquida. El nuevo Porsche 996 nacería con un renovado motor Boxster de 3.4 litros de cilindrada, el cual contaría con 4 válvulas por cilindro. Está claro que el Porsche 996 rompía con la tradición, pero es justo reconocer que mantenía sus dos grandes rasgos principales: su motor situado en posición trasera y la disposición Boxster de sus cilindros. El objetivo inicial de Porsche era vender entre el Boxster y el 996 un total de 30.000 unidades anuales. Porsche comenzaría lanzando el Boxster en el año 1996, para rivalizar con los nuevos Mercedes SLK y BMW Z3, y ya de paso ir anticipando a los porchistas lo que estaba por venir. Un año más tarde, la nueva generación del Porsche 911 sería presentada al público en el Salón de Frankfurt del año 1997. Rápidamente comenzarían las críticas de muchos porchistas, recriminando que eso no era un auténtico 911. Les parecía indigno que fuera tan parecido al Boxster, siendo un coche que costaba prácticamente el doble: 13 millones de pesetas el 911 y algo más de 7 el Boxster. La realidad era que, dejando de lado la estética, el 996 mejoraba la receta del anterior 993. Su motor de 3.400 cm3 refrigerado por agua ahora contaba con 4 válvulas por cilindro y 300 caballos. El nuevo 996 seguía manteniendo una de las virtudes de los 911, siendo deportivos con prestaciones superiores a lo que uno podía esperar por su potencia. Con solo 300 caballos declaraba una velocidad punta de 280 km por hora, una aceleración de 0 a 100 en 5,1 segundos y cubriendo el kilómetro con serie parada en poco más de 24 segundos. El 996 saldría al mercado con la versión más básica Carrera 2, a lo que se iría sumando la tracción total, la versión Cabrio y ya en el siglo XXI la carrocería Targa. La versión Cabrio traía como novedad una capota totalmente eléctrica que se plegaba en solo 20 segundos y, lo más importante, desaparecía bajo una placa metálica, quedándose de esta manera más protegida que la anterior generación 993. El siglo XXI trajo consigo el nuevo Porsche 911 Turbo. Lanzado en el año 2000, este nuevo Super Porsche de más de 20 millones de pesetas contaba con un motor similar al de 993 Turbo. También contaba con 3.600 cm3, 2 turbocompresores. Eso sí, ahora contaba con 4 válvulas por cilindro y refrigeración líquida. Este 911 Turbo adelantaba los nuevos faros que adoptaría el 996 normal en su próximo restyling, y como punto diferenciador, su estética exterior sería ensanchada con unos paragolpes, aperturas de aire en las aletas traseras, llantas específicas y un nuevo alerón fijo con una parte móvil que se podía elevar.
A pesar de su estética bruta, este 911 Turbo se había vuelto más civilizado que nunca, incluso se daba la opción de montar el cambio automático. Su tracción seguía siendo integral y su potencia de 420 caballos le permitían romper la barrera de los 300 km/h, reivindicando 305. En el año 2001 vendría el restyling del 996, donde el principal cambio estético sería la adopción de los faros delanteros del 911 Turbo, pero tal vez lo más importante serían los cambios en su motor, cuya cilindrada se incrementaba a los 3.600 cm3, alcanzando de esta manera los 320 caballos de potencia. Es justo reconocer que este 911-996 ya fue más querido por la afición. Los faros le diferenciaban del Boxster, y su incremento de potencia también le distanciaban prestacionalmente de las variantes S del exitoso Roadster. Para fortuna de los porchistas, poco después saldrían las versiones S, ofrecidas tanto en el Carrera 2 como en el Carrera 4. De esta manera la versión atmosférica también podía disfrutar de la estética ensanchada del turbo, siendo también otro de los puntos criticados del 996 desde su lanzamiento, donde se criticaba que la carrocería se veía mucho menos musculosa que la del anterior 993. Vale, me he salido un poco el guión. Antes de las versiones S ya habían salido dos de los modelos más pasionales de esta saga 996, el GT3 y el GT2. En 1999 el GT3 nació casi por casualidad. Debido a los cambios de la normativa de competición, Porsche lanzaría este 911 GT3 como vehículo homologado para carretera y sucesor del anterior 911 Carrera RS. Este coche permitiría que dentro del modelo 996 hubiera dos identidades. Por un lado estaba el 911 que permitía un uso cotidiano y por el otro, un coche de carretera inspirado en la competición. De esta manera Porsche, como ya nos tenía acostumbrados con los anteriores Carrera RS, trabajaría en tres pilares fundamentales: el motor, la puesta a punto y la reducción de peso. Tomando como base la mecánica atmosférica de 3.6 litros, se trabajaría concienzudamente, cambiando prácticamente todos los elementos móviles del motor, con el objetivo de hacerlos más ligeros y resistentes. Lo más representativo serían sus bielas, que ahora eran de titanio, unidas a un cigüeñal nitrado en plasma. Tras numerosos cambios en su motor, ahora alcanzaba los 360 caballos de potencia a un régimen de 7.200 vueltas. La puesta a punto del bastidor contaba con una suspensión más firme, una altura al suelo rebajada en 30 mm y unas estabilizadoras más gruesas, permitiendo que su potencia fuera aprovechada. Tal fue así que os daré dos datos sorprendentes. A pesar de su voluminoso alerón, el primer GT3 lograba romper la barrera de los 300 km/h con solo 360 caballos, algo que no lograba el nuevo Ferrari 360 Modena con 400, ni tampoco su contendiente americano el Viper GTS con 450. Por otro lado, este GT3 lograría bajar de los 8 minutos en el infierno verde, eso sí, pilotado por Walter Röhrl. El 911 GT3 era un coche que acercaba la competición al aficionado adinerado, el cual estaba dispuesto a desembolsar los 17 millones de pesetas que costaba en su momento. 2 años más tarde, en el año 2001, llegaría el 911 GT2, que, como en la anterior generación, sería la encargada de prestar las máximas prestaciones posibles al 911. La receta seguiría siendo la misma. Sobre la base del 996 Turbo, se eliminaría la tracción total, convirtiéndolo en un automóvil de propulsión. Se modificarían los amortiguadores, muelles y estabilizadoras, rebajando ya de paso la altura al suelo en 20 mm. Su motor, optimizado con una nueva gestión electrónica, lograba aumentar la potencia hasta alcanzar los 483 caballos. Por lo tanto, el GT2 lograba 63 caballos más que el 911 Turbo, siendo también 100 kilos más ligero. El resultado: este GT2 era un auténtico tiro, uno de los coches más rápidos de su momento. Como gran novedad, el GT2 incorporaba frenos carbocerámicos, lo que en su momento resultaba toda una novedad. Su precio superaba ligeramente los 200.000 euros. Como broche final de esta generación, en los últimos años de su vida comercial se lanzaría la versión Cabrio del 911 Turbo y, como no, la variante Turbo S, la cual alcanzaba los 450 caballos de potencia. Pero para cerrar el capítulo del 996 he reservado unas líneas para seguir hablando del GT3. Al fin y al cabo, fue el protagonista de esta generación, creando un icono que perduraría hasta nuestros días. En el año 2003 saldría el GT3 MK2, el GT3 actualizado, con neumáticos y frenos específicos, unos sincronizadores del cambio mejorados y una puesta a punto de la suspensión más radical. También se trabajaría en su motor boxer, logrando extraer de su 3.6 litros 380 caballos de potencia, estableciendo el corte de inyección a 8.250 revoluciones por minuto. Ahora el 911 GT3 era un coche más exigente de conducir, pero también más rápido que su antecesor.
No contentos con ello, en el año 2004 Porsche añadiría las letras RS a las siglas GT3. El 996 GT3 RS fue un coche de coleccionista. Solo se produjeron 682 unidades, las cuales son fácilmente identificables gracias a sus llamativas pegatinas y coloridas llantas. El objetivo, pues nos lo imaginamos. La GT3 RS nació para acercar aún más la competición a las calles. En el año 2005 se dejaría de vender este polémico Porsche 911. Tras 175.000 unidades fabricadas, se convertiría en el 911 más vendido hasta la fecha, logrando dejar grandes márgenes de beneficios para la marca. Cómo no, el 996 no estaría libre de polémica a pesar de cesar su producción. Los famosos fallos en el IMS han ayudado a que siga siendo el 911 más odiado, siendo de lejos la generación más devaluada en el mercado de segunda mano. La sexta generación trajo consigo una vuelta a la tradición. Tal es así que yo diría que junto al 993 es la generación preferida por la mayoría de los porchistas. Y realmente el 997 se merecía todos los elogios. Se trabajó en todos los puntos débiles de la anterior generación para crear un deportivo sin apenas puntos débiles. Su motor era más fiable, su calidad interior mejoraba notablemente, y tal vez lo más importante es trabajaría para que su frontal recuperara la imagen clásica de los 911, con faros redondeados y aletas delanteras más abombadas. Esta nueva generación, lanzada en el año 2004, también trajo consigo grandes novedades tecnológicas, como la suspensión adaptativa PAMS, a lo que se iría sumando la famosa caja de cambios PDK y la inyección directa, pero no adelantemos acontecimientos. La generación 997 nacería con la versión carrera, la cual contaba con el anterior motor de 3.600 cm3 optimizado para lograr 325 caballos de potencia, 5 más que en el anterior 996. Al poco Porsche sacaría sus variantes S, que a diferencia de la generación anterior lo más interesante no estaba en sus cambios estéticos, sino en su motor. El Carrera S incrementaba la cilindrada de su motor hasta alcanzar los 3.800 cm3, alcanzando de esta forma los 355 caballos de potencia. De esta manera para muchos sería la opción más equilibrada dentro de la gama 911. El nuevo 911 Carrera S declaraba una velocidad punta de 293 km/h y bajada de los 5 segundos en la aceleración 0 a 100, suficiente para divertirse. De esta generación, una de las grandes novedades sería sin duda la suspensión adaptativa PAMS, un sistema que permitía varios ajustes en la suspensión, mejorando de esta forma el comportamiento del coche en toda situación. Aun con esto, la nueva generación seguía teniendo un pecado, y esta sería su caja de cambios Tiptronic, una caja de cambios que no era mala, pero inapropiada para un deportivo del calibre del 911. Mucho no habría que esperar para ver al nuevo 911 Turbo rodando por las carreteras, y cómo no, este modelo tan emblemático tendría que traer consigo alguna novedad. Para la ocasión, Porsche incorporaba un turbocompresor con una turbina de geometría variable, toda una novedad nunca vista antes en un motor de gasolina de producción. Esta nueva bestia de tracción total y 480 caballos de potencia seguía los mismos patrones del anterior turbo, buscando un deportivo muy potente, rápido, pero con el equipamiento de confort necesario para ser usado en el día a día. Y esta sería la gran diferencia entre un 911 Turbo y un Ferrari F430. Evidentemente el Ferrari jugaba una baza donde la racionalidad pasaba a un segundo plano, pero la receta del 911 Turbo era ofrecer un coche usable para el día a día, con prestaciones incluso superiores a las del Ferrari y encima con una fiabilidad mucho mayor. El tiempo iría pasando y se iba ampliando toda la gama, con los Cabrio, los Targa y las variantes con tracción total. Parecía imposible que algún cliente no encontrara su 911 ideal cuando entraba en un concesionario, pero aún faltaba la cuadratura del círculo. En el año 2006 y 2007 los GT3 y GT2 saldrían a la escena. El primero de ellos sería el Porsche 911 GT3, cuyo motor de 3.600 cm3 atmosférico era exprimido hasta alcanzar los 415 caballos de potencia. Estamos hablando de 115 caballos por litro para un motor atmosférico. Las prestaciones de este coche ya eran impresionantes, alcanzando los 310 km/h y pasando de 0 a 100 en apenas 4,3 segundos. Este nuevo GT3 era una receta muy mejorada de la última generación del 996, y esto fue posible en gran medida gracias a la suspensión adaptativa. De esta manera el nuevo GT3 ahora era más ágil, más rápido, más efectivo, frenaba mejor, todo, absolutamente todo se mejoró. Sus neumáticos traseros de 305 mm garantizaban la máxima tracción al eje motriz, y como era habitual en estos GT3, sería solo el posterior. Un año después del GT3, en el año 2007, nacería el GT2. A diferencia de las anteriores generaciones, se mantendría la tracción total del turbo. Su motor vería incrementada su potencia hasta alcanzar los 530 caballos.
convirtiéndose en su momento en el Porsche más potente que uno se podía comprar. Recordemos que el exclusivo Carrera GT ya había cesado su producción en el año 2006. Conscientes de la gran aceptación de esta generación, Porsche decidió sacar en el año 2008 el restyling del 997, llamado entre la afición 997.2. Este renovado 911 trajo consigo grandes novedades, como la tecnología LED en la iluminación, el cambio PDK y la inyección directa en sus motores. De esta forma, el Carrera más básico subía su potencia hasta alcanzar los 345 caballos, y el Carrera S lograba los 385 caballos de su motor de 3.8 litros. Evidentemente, toda esta tecnología llegaría al resto de versiones más exclusivas. El 911 Turbo renovado abandonaba el antiguo 3.6 para adoptar la mecánica de 3.8 litros, que turboalimentada alcanzaba los 500 caballos de potencia. Poco después nacería el optimizado Turbo S, que alcanzaba los 530 caballos. Estas versiones tenían la suerte de poder montar la nueva caja de cambios PDK, convirtiéndolos en auténticos dragsters. Tal fue así que el Turbo S reivindicaba solo 3,1 segundos para pasar de 0 a 100 y menos de 21 segundos para cubrir el kilómetro con salida parada. Como era habitual, prácticamente ningún deportivo de similar potencia igualaba sus prestaciones, pero con el añadido que el Porsche 911 Turbo tenía más maletero, tenía dos pequeñas plazas traseras y también era usable para el día a día. En el año 2009 llegaría otro de los 997 más esperados, la evolución del anterior GT3 antes del restyling. De esta manera, para ofrecer más potencia se optó por la misma receta que en el Turbo, abrazar el aumento de cilindrada montando el motor de 3.8 litros para así lograr extraer del mismo los 435 caballos de potencia que declaraba. Este renovado GT3 llamado MK2 es fácilmente reconocible por un detalle, ya que por primera vez montaba las llantas monotuerca, una herencia de la competición. Porsche cerraría la historia del 997 creando sus dos versiones más radicales y evolucionadas, que como no podía ser de otra forma, estas serían las versiones RS más extremas de los GT2 y GT3. El GT2 RS fue en su momento uno de los coches de producción más extremos y rápidos del mundo. Con su motor turboalimentado de 620 caballos y eliminando todo lo prescindible de su interior, lograría parar el crono en el circuito de Nürburgring en 7 minutos y 18 segundos. Por su parte, el GT3 RS ofrecía la misma receta, pero en versión atmosférica. Con un nuevo motor boxer de 4 litros de cilindrada de 500 caballos, sería otra bestia temible en los circuitos. Los Porsche GT2 y GT3 RS lograron mermar la confianza de sus rivales, que no se explicaban cómo la marca de Stuttgart podía fabricar deportivos tan rápidos con una disposición mecánica que parecía inadecuada. Pero no quería cerrar este capítulo con las versiones más extremas de esta querida generación, porque Porsche en el año 2010 lanzaría a la producción una de las versiones más bellas jamás creadas de un 911. Una serie limitada a solo 250 unidades en todo el mundo, cuyo precio en su momento era de 227.000 euros. Estamos hablando del 911 Sport Classic. Este nuevo modelo se trataba de un nuevo 911 que pretendía rendir homenaje a un icono de la saga, al antiguo 911 Carrera RS 2.7 de los años 70. Su estética con su alerón trasero tipo cola de pato o sus llantas de 19 pulgadas al estilo de las clásicas Fuchs eran su gran seña de identidad. Pero si miramos más al detalle veremos que su pintura es específica, que su techo cuenta con dos abombamientos en los extremos. Siguiendo la tradición del antiguo 911 Carrera RS de los años 70, su motor sería atmosférico. Tomando como base el motor 3.8 del Carrera S, se trabajaría para subir su potencia hasta alcanzar los 408 caballos. Para mantener su pureza, su eje motriz sería el posterior y su cambio sería manual de 6 relaciones. Aún así no nos confundamos, esta versión no era solo fachada. El 911 Sport Classic contaba con amortiguación adaptativa y los discos de frenos también serían carbocerámicos. Como era de suponer, quien en su momento lo compró, más que un gasto hizo una inversión. Una de estas joyas actualmente ronda los 400.000 euros en el mercado de segunda mano, un precio que seguro seguirá subiendo. En el año 2013 cesaría la producción de esta generación. Tras más de 8 años en el mercado y lograr superar las 210.000 unidades vendidas, Porsche había logrado recuperarse, convirtiéndose poco a poco en una de las marcas más rentables del mercado. La sexta generación supuso una vuelta a los orígenes, donde se pulieron los puntos mejorables de aquel 996 para crear un deportivo casi perfecto. Otro punto importante que ayudó a su éxito sería su amplio número de variantes, dando la posibilidad al usuario de tener el Porsche 911 perfecto. La generación 997 se convirtió en un icono de la automoción y seguramente en el futuro se convertirá en uno de los 911 clásicos más añorados.